Señor presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Casanare, Carlos Rojas Arenas, ya culminó el primer trimestre del año y se entrega el balance de lo que es la renovación de la matrícula mercantil. ¿Cómo le fue en esta oportunidad? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos los medios de comunicación que nos acompañan. Muchas gracias por esta valiosa oportunidad. Quiero comentarles a todas las personas que nos visualizan que terminamos con un poco más de 16.100 empresas renovadas en el departamento de Casanare. Eso es aproximadamente el 68% del tejido empresarial de Casanare, que se aproxima a las 24.000 empresas, comercios, etcétera, etcétera, todas las actividades que componen la economía del departamento de Casanare. Y es un dato muy similar al que tuvimos el año pasado, en el que también cerca del 68% de la comunidad empresarial comercial del departamento renovó en el primer trimestre, en los términos legales. Tuvimos la creación de aproximadamente 2.300 empresas durante estos 3 meses, de diversos tipos de actividades, de turismo, de comercio clásico, al por mayor, al por menor, de construcción y de las diferentes actividades que componen nuestro aparato productivo. Se cancelaron en el departamento cerca de 1.180 empresas durante el primer trimestre. Lo bueno de esto es que durante los últimos 2 años ha venido disminuyendo la tasa de cancelación de empresas, es decir, más empresas se sostienen en el tiempo, y eso es relevante para cualquier economía, porque en este país existe una expresión denominada Valle de la Muerte, que básicamente se refiere al hecho de que las empresas no superan los primeros 5 años, algunas los primeros 3, entonces de 10 apenas 3 superan ese tiempo. Entonces, como lo mencionaba, para nosotros es muy valioso que las empresas se sostengan en el tiempo, es decir, que haya menos cancelación de empresa, y que con el trasegar de las diferentes dinámicas del mercado aprendan a interpretarlo y se desenvuelvan de una mejor manera en este. Entonces, en términos generales, estos son los resultados de la temporada. Ayer, como ustedes pudieron presenciar, tuvimos bastante afluencia de personas, cerca del 25% de todo lo que se hizo en el trimestre se hizo ayer. Entonces, vuelve a hacer eco la expresión de que un buen colombiano deja todo para última hora. Ingeniero, en el histórico, el comportamiento, ¿cómo ha sido? Porque dice usted, renovaron cerca del 68% en estos plazos estipulados, pero es una situación muy similar a la del año pasado. En el histórico, ¿qué se muestra? En el transcurso del año la gente sigue renovando. ¿Cómo terminó a 31 de diciembre, por decir algo, de 2024, el tema de renovación? Ese porcentaje, ¿en qué tanto creció? Bueno, terminamos el año 2024 con 23.982 empresas vigentes, entre creadas y renovadas. El 68% del que yo les hablo es respecto a ese dato que acabo de mencionar, las 23.982 empresas, y lo que vemos este año es que pues estamos teniendo un comportamiento similar. Seguramente de aquí hacia adelante pues se sigue dando, como ha sucedido en el pasado, renovación de empresas. ¿Qué sucede? Que quienes han formalizado o quienes han renovado su matrícula en el primer trimestre lo han hecho en términos de legalidad, de lo que establece la norma que regula la actividad mercantil en Colombia. Quienes no, pues se exponen a una sanción. ¿Quién sanciona? No sanciona la Cámara de Comercio porque no tiene facultades para hacerlo. Lo hace la Superintendencia de Industria y Comercio, o lo puede hacer también la Policía Nacional, incluso la Alcaldía cuando va a hacer actividades de inspección, vigilancia y control. Por eso siempre la urgencia de que quien desarrolle cualquier tipo de actividad comercial lo haga con el pleno de formalidades y sin poner en riesgo su actividad mercantil, la vida de su negocio en general. Doctor Carlos Arenas, veíamos anoche en el cierre ya de tiempo para la renovación, el tumulto de gente. Miremos de la parte de renovación a través de los medios digitales. ¿Ha aumentado el acceso a la educación a través de las redes? Ayer realmente fue un día muy duro, pesado en cantidad de operaciones.
Lo comentaba, 25% de todas las operaciones del trimestre se hicieron ayer. Y ayer, de ese 25%, se hicieron el 27% por el canal digital directo. Eso es muy bueno porque yo no me imagino que si hubieran acercado a esas personas acá, hubieran rebosado la capacidad humana de la Cámara de Comercio. Por una parte. Por la otra, tuvimos aproximadamente el 50% de operaciones a través del canal digital indirecto. ¿Cuál es ese? El del call center. Entonces, muchos de ustedes le envían por transferencia a un asesor de la Cámara de Comercio la evidencia de que pagaron y el asesor hace el resto de trámite. Entra al sistema y diligencia los formularios, etcétera, etcétera. Lo envía para la firma digital, etcétera, etcétera, lo que tiene que hacerse allí. Y queda la evidencia, luego les envía el certificado y aquellos otros documentos. Entonces, ese llegó casi al 50%, como lo comentaba, y toda esa cantidad de personas que ustedes veían ayer acá representa más o menos el 23%. Un tema es la renovación, y usted dice 16.100 empresas renovando su matrícula mercantil. En cuanto a ingresos para la Cámara de Comercio, ¿esto representó lo mismo que el año pasado, disminuyó o aumentó? Considerando que hubo un cambio en las tarifas de renovación. Sí, hubo un cambio en toda la estructura tarifaria de los servicios que prestan las cámaras de comercio. Para las empresas grandes subió impresionantemente. Una empresa que pagaba 2 millones, por ejemplo, por el registro mercantil, llegó a pagar 14 millones de pesos este año. Una empresa que pagaba 800.000 pesos llegó a pagar hasta 8 millones de pesos. Más o menos, digamos, empresas medianas y grandes tuvieron que asumir un costo realmente altísimo, algo pues que uno no comprende bien, pero pues se diseñó de esa manera el decreto de estructura tarifaria, pero para muchos empresarios de tamaño micro, descendió la tarifa hasta un 60%. ¿Disminuyó? Sí, disminuyó. Como el 97, casi el 98% de nuestros empresarios son micro y pequeños, pues digamos que la ecuación financiera para las cámaras de comercio termina equilibrándose por los pagos que hacen las empresas medianas y grandes. Y en ese sentido, nosotros como Cámara de Comercio tuvimos un 8% de crecimiento en términos financieros, que es muy representativo para la entidad, dadas las circunstancias que comentaba anteriormente, y sobre todo porque esperábamos inclusive un decrecimiento financiero para las cámaras de comercio en general. Es decir, ¿ustedes preveían que el crecimiento fuese más alto, el comportamiento que se tuvo acá en Casanare? No, en general en las cámaras, En general las cámaras sobre todo las cámaras de comercio medianas y pequeñas, se esperaba un decrecimiento financiero. Sin embargo, en nuestro caso, como lo comentamos, llega al 8% en materia de crecimiento. Es decir, no tuvimos decrecimiento. Ahora que estamos hablando de cámaras, ¿hubo en estos cambios que se han venido dando, hubo alguna queja de las cámaras de comercio pequeñas y medianas, en el sentido de que las cámaras grandes, llámense las capitales, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, se estaban quedando con casi todo el dinero? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Hay una diferencia que parece que hay entre los dos tipos de cámaras? Bueno, César, digamos que para abordar todos los problemas que tienen que ver con el sistema cameral, quien está autorizado para hacerlo es o el presidente ejecutivo de la Confederación o el presidente de la Junta Directiva de la Confederación, Julián Domínguez y Ovidio Claro respectivamente. No me concierne a mí pronunciarme sobre eso, sobre todo porque aún no tengo los datos, César, y por un tema también de que quienes tienen la vocería del sistema son el presidente ejecutivo y el presidente de la Junta, Julián Domínguez y Ovidio Claros respectivamente. Ingeniero Carlos Rojas Arenas, circuló hace unos días por redes sociales una advertencia que le hacían a través de grupos de WhatsApp, especialmente a la comunidad, en el sentido de que se tuviera, casi que literal decía, cuidado con las cámaras de comercio porque ahora van a ir negocio por negocio valorando
cuánto es que cuesta cada negocio, daban a entender que como para que antes de venir a renovar, la Cámara de Comercio iba a ir a hacer como un avalúo de los establecimientos. Ustedes están, digamos, tienen esa competencia, lo hacen, ¿no? Bueno, ¿Qué puede obedecer esa situación? No sabía que andaba circulando un mensaje por Sí. chat, no. Pero no sabía, la verdad, no sabía. Sin embargo, nosotros como cámaras de comercio, de acuerdo con el Código de Comercio, tenemos facultades para solicitar la información, tanto de las personas naturales como las jurídicas que se dedican a ejercer actividades mercantiles. ¿Qué tipo de información? Los estados financieros, la declaración de renta y aquella otra información que se considere pertinente para poder determinar que lo que nos indican los comerciantes coincide con la realidad. Acá casi no lo hacemos, se parte mucho de la buena fe y en algunos casos, sobre todo para las empresas grandes y que tienen registro único de proponentes, traen estados financieros. Lo hacen también por un tema de formalidad en su información. Nosotros también tenemos la facultad de, inclusive no solamente la facultad, sino la obligación de reportar ante jueces las falsedades en la información del registro mercantil. Pero por ejemplo acá este año esperamos 25.000 empresas y no sé pues cuántas no puede corresponder con cuántas de las empresas no tienen la información real. Es muy difícil para una Cámara de Comercio cualquiera empezar a llevar todos estos casos ante un juez. En últimas se termina confiando en la buena fe de los comerciantes, emprendedores, productores, empresarios y, como lo comentaba, para el caso de las empresas grandes, pues siempre se traen estados financieros. O sea, no se explicó ninguna actividad policiva, como pareciera que era el sentido de esto, que estuvo... No, y de hecho no sabía que existía esa información circulando por grupos de WhatsApp. No tenía conocimiento. Además, pues tenemos en el departamento 24.000 empresas, es muy difícil, ¿no? 19 municipios en un departamento tan extenso como el nuestro. Y yo no creo que ninguna otra cámara se haya puesto a realizar ese tipo de actividades. No tendríamos la facultad tampoco. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, muy amables.